Hello, everybody, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello, everyone. Welcome back to another class here with Open English. We are live, so let me know if you are here. Send your comments if you're here connected by Facebook, if you're here on LinkedIn or YouTube, let me know. Envíame tu nombre, cuéntame aquí en los comentarios si estás aquí conectado con nosotros. Estamos aquí con una nueva clase de inglés, la segunda de hoy. So we are here live on Facebook, LinkedIn, YouTube. We're also going to go live now on Instagram. So welcome everyone. Hello. There we go. Instagram, we're live now as well. Caleb, nice to see you here on LinkedIn. Si estás conectado aquí en Instagram, déjame saber aquí en los comentarios. If you're here, let me know in the comments. All right, we had our first class today with Teacher Chris, where he talked about verb patterns, and now we will have a class about vocabulary. All right, Juan Pablo, nice to see you here as well. Thank you for joining our class. Entonces, esta segunda clase de hoy es una clase de vocabulario. Entonces, la primera clase fue de verb patterns, cuando usamos como, por ejemplo, ing con los verbos. Y ahora vamos a aprender un poco de vocabulario. So, we've got some friends here on Instagram. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde están viendo la clase. Let me know here in the comments where you are connecting from. Tell me where you are connecting from what country. And I'm sorry if I'm a little squinty today. Qué pena si yo tengo como los ojos cerrados. Yo tenía las gafas, pero había como mucha reflexión, entonces ahora estoy así. So nice to see you. Hello to my friends in Argentina and in Colombia and in the Dominican Republic. All right, let me see. Jennifer, can you see me? Jennifer, let me know if you can see me here on LinkedIn. All right. Cuéntame si ustedes me ven bien en Facebook, in YouTube, in LinkedIn. Cuéntame. Luis, hello, welcome. We've got the United States connected. All right. Eso es como buena oportunidad para presentarme. Mi nombre es Maritza y yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. So my name is Maritza and I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. Beautiful, but cold. So nice to see you guys here. España, Susana. All right, either you're awake really late or maybe you are in another part of the world. Carla from Mexico, hello. Sonia, nice to see you back here again. Luis Alberto, nice to see you. All right, Atlanta. I would like to live in Atlanta one day. That's great. Bueno, antes de empezar nuestra clase de vocabulario de la ciudad, yo quiero recordarles que en este momento en Open English tenemos una oferta especial, tanto para el programa de adulto como el programa para los niños en Open English Junior. Entonces, si ustedes quieren más información sobre los precios, los horarios, las promociones, pues de esta oferta especial, por favor, envía la palabra profe aquí en los comentarios. So, if you want more information, please send the word profe here in the comments for more information. All right. In Spain, it's 1 o'clock in the morning. Oh my goodness, that's pretty late. Listo. Entonces, recuerda, más información, precios, lo que sea, envía la palabra profe aquí en los comentarios. Y recuerda también que tenemos una prueba de inglés gratis con Open English. Entonces, si ustedes están aquí conectados a la clase pensando, bueno, yo quiero estudiar inglés, pero no sé en qué nivel estoy, pueden enviar la palabra test aquí en los comentarios para tomar nuestra prueba de inglés gratis. Test. T-E-S-T. Test. All right. So thank you everyone for your saludos and for connecting. Muchas gracias por conectar. Ya vamos a empezar la clase. Y recuerda que tenemos clases gratis aquí en Facebook, LinkedIn, YouTube, and Instagram todos los días de la semana. So connect to our classes. All right. So let me share my
presentation here. So today we will be talking about vocabulary in the city. Vocabulary in the city. Eso es como vocabulario que debes saber si estás en una ciudad o incluso como en un pueblo. So if you're in a city or a town, this is basic vocabulary you should know. Y también vamos a aprender algunos idioms, algunos modismos en inglés y también vamos a practicar con un true and false. So, para empezar, we are going to do some matching. Vamos a emparejar las palabras nuevas con las fotos en el dispositivo. So, to participate, send your comments here. Send your comments to participate. We are going to match the words with the pictures. Entonces tenemos 6 palabras de vocabulario aquí y ustedes van a emparejar estas palabras con las fotos. Entonces envía tus comentarios aquí para participar. All right. So number 1, our first vocabulary word is stoplight. Stoplight. Our second word is roundabout. Roundabout. Our third word is crosswalk. Crosswalk. Recuerda la pronunciación de esta palabra walk. Como caminar, no pronunciamos la letra L. Crosswalk. Number 4, subway. Subway. Number 5, skyscraper. Skyscraper. And number 6, fire hydrant. Fire hydrant. Okay, Edward says B1. Andrew says B1 as well. Anita agrees, B1. All right, Melanie says 2D. Valentina, me encanta el inglés. Me encanta que estás aquí, Melanie, para aprender juntos. Bienvenidos. Y Rocio 30 says 6C. All right, Andrew says D2. Very good. Over here on Facebook, what do you guys think? Envía tus comentarios para participar. Estamos emparejando las fotos con las palabras nuevas de inglés. Okay, F4, 1B, lots of participation. Lenita, you love English, and I'm so glad you're here again for our second class. Okay, Alejandra Jose says A6, B2. Very good. So stoplight, roundabout, crosswalk, subway, skyscraper, fire hydrant. Esas son unas palabras tal vez nuevas. Cuéntame aquí en los comentarios si una de esas palabras nunca has visto en la vida. Si esa es una palabra nueva para ti. Cuéntame aquí en los comentarios. Let me know in the comments. Is one of these words new for you, or have you seen all of these words before? Let me know. All right, Jose says 3E. Very good. Excellent. So, shall we check out the answers? Let's look at our answers here. Let me switch this for you guys so we can look at our answers. So number 1 is a roundabout. Roundabout. All right, Maria Fernandez, son palabras nuevas para mí. Excellent. All right, looks like roundabout maybe was a new word. So roundabout here, the first picture. Our second picture was the subway. Subway, como el tren bajo del suelo, como the underground train. Subway. Number 3, skyscraper. Skyscraper, como rascacielos. Si no estoy mal en español, rascacielos. Skyscraper. Number 4, fire hydrant. Fire hydrant. Esa como cosita chiquita ahí, esa cosa roja, que es bien pequeña en la foto, perdón. Fire hydrant. Number 5, stoplight. Stoplight. And number 6, crosswalk. Crosswalk. All right, and remembering that pronunciation, that we don't pronounce the L in this word. We don't say crosswalk. We want to say crosswalk. Crosswalk. All right, so take notes. Take notes for these new words. So the next time you're in a city, maybe New York City or Los Angeles or Buenos Aires or en Bogotá, bueno, ya van a saber las palabras en inglés, cómo decir esos objetos en inglés. All right, y si estás conectando a la clase, en este momento estamos aprendiendo vocabulario nuevo para la ciudad, So,
let's move on to, let me show you guys our next slide here. So some of this vocabulary, and like a lot of words in English, we have a lot of words that have the same meaning. Tenemos muchas palabras para la misma cosa. Yo creo que es como algo parecido de español, porque en español hay muchas palabras para una cosa, dependiendo de la región o del país, ¿cierto? Y lo mismo pasa en inglés. So the same happens in English, where we have a different word to say the same thing. So 3 of our vocabulary words, we can actually use different words to describe the same thing. Entonces, de nuestro vocabulario nuevo, tenemos 3 palabras que tienen otros nombres que podemos usar para decir lo mismo. So, for example, stoplight, stoplight, como semáforo en inglés, semáforo. Okay, so, ¿cómo se traduce semáforo? Rosalina, we can say stoplight, stoplight. Eso es una de las palabras para decir semáforo. Sin embargo, tenemos otras palabras también para decir semáforo. So we can say stoplight, traffic light, red light, or simply light. So let's listen to an example of a sentence using these words. So you need to turn right at the stoplight. Necesitas como girar a la derecha en el semáforo. You need to turn right at the stoplight, or you need to turn right at the traffic light, or you need to turn right at the red light, or you need to turn right at the light. Entonces, a veces, si ustedes están poniendo como Google Maps o direcciones en una aplicación, tal vez la voz te van a decir como, bueno, turn right at the light, or turn right at the traffic light. Entonces, no te confundes, estas palabras, esas 4 palabras, todo significa semáforo. Okay, so that's one of our words that has various meanings. Stoplight. All right, number 2, subway, subway. So, ese es como el tren, como un metro, pero bajo la tierra, bajo el suelo, bajo el piso, underground. We can say subway, we can say train, or we can say underground. Por ejemplo, si Teacher Chris estuviera acá, yo creo que él diría underground, underground. Eso es como muy común en el inglés británico, decir underground. También podemos decir metro. I'm going to go on the metro to my meeting. We can say tube. That is also very British para decir tube, tube. No decimos tube en inglés americano. Sin embargo, yo creo que Chris, sí. We'll have to ask him tomorrow. All right. Or we can say tram, although trams are usually above ground. Entonces, tenemos varias palabras para decir subway también. Okay, train, exactly. Very good, guys. All right. And our third word here, del nuevo vocabulario, nuestra tercera palabra que tiene diferentes palabras para decir lo mismo es crosswalk, crosswalk. Yo creo que eso sería como cebra en español. Cuéntame aquí en los comentarios. Yo quería eso cebra en español. Tal vez hay como otras palabras para esta palabra también. So crosswalk, we can also say pedestrian crossing. Esos son como las rayitas en la calle para cruzar la calle. So crosswalk, the pedestrian crossing. Y muchas veces hay letreros en inglés que dice P-E-D-X-I-N-G. Este es una abreviación para decir pedestrian crossing o crosswalk. Entonces, si estás conduciendo en los Estados Unidos, muchas veces sale como este letrero, como sale en la foto aquí, P-E-D-X-I-N-G, para decir crosswalk. Cuidado, hay una cebra.
Okay, paso de cebra. All right, cruzar la calle. Oh, senda peatonal. Sí, sería como una peatonal también. Senda peatonal. Gracias, Jorge. So, like I said, English and Spanish, there are so many ways to say the same thing. Cruce peatonal, cebra, senda peatonal. Muchas maneras también en español. So, crosswalk, we can say pedestrian crossing as well. Ok, entonces mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes conocen otra palabra para decir roundabout? Roundabout. Recuerden nuestra palabra nueva de vocabulario, roundabout. ¿Ustedes conocen otras formas de decir roundabout en inglés? Let me know here in the comments. Do you guys know other words to say roundabout in English? All right. We also have some different words in English to say roundabout. All right, let me check. All right, looks like senda peatonal. Tal vez eso es como, yo vi que es una palabra de Argentina o tal vez de muchos países. Senda peatonal. Yo voy a recordar esto. All right. So alrededor would be the word in Spanish. So what other words can we use in English? Let me know here in the comments. Cuéntame aquí en los comentarios. Okay. So this one, there are actually two words that come to mind. Let me look up. There's one, I just forgot it. Okay. Yes. So in English, yes, Rochelle beat me to it. So we can say a rotunda, a rotunda. It depends really on the region you're living in. So for example, in Michigan, we say roundabout. So go turn left in the roundabout. Or in Waze or Google Maps, the computer voice will say, turn left in the roundabout. That's a really common way to say it, but we could also say rotunda, rotunda. Or, Carla's very good, round point. We can say round point. We can also say traffic circle, road circle. There are lots of different words. So traffic circle, rotunda, round point, and roundabout, I would say, are the biggest or the most common words. Entonces, yo creo que en los Estados Unidos, en mi estado de Michigan, nosotros decimos como para decir glorieta o rotunda, nosotros decimos roundabout, o también pueden decir traffic circle, rotunda, or round point. Round point. Okay, let me see here. All right. Mary Rodríguez, yo soy nueva y quiero aprender inglés. Entonces, Mary, y para todos que están conectados aquí y que quieren aprender inglés este año, recuerda que tenemos una oferta especial en este momento para ustedes. Entonces, si ustedes quieren más información sobre el curso, cómo es el proceso de inscripción, cuáles son las promociones en los diferentes países, por favor, deja la palabra profe aquí en los comentarios. Deja la palabra profe aquí en los comentarios para más información. Can I say rotunda? Yes, that's common. Rotunda. Okay, it's kind of a weird word. In Michigan, we don't really use that word, but in other states we do. Eso es como muy parecido al español, que depende mucho de la región, el estado, el acento de las personas, qué palabras van a utilizar. All right, excellent, guys. So let's move on to a little true or false here. All right, we are going to move on to a little true or false. So recuerden, como en las clases de Teacher Chris, ustedes van a enviar un thumbs up si es verdadero o un thumbs down si es falso. Let me change this for you guys here. True or false. Entonces yo tengo 3 oraciones aquí y ustedes me van a decir aquí en los comentarios true or false. Thumbs up for true, thumbs down for false. Y recuerden, si es falso, ¿cómo vamos a cambiarlo para hacerlo verdadero? So, how are we going to change it if it's true? Si estás conectando aquí en YouTube, Cariabechu, hello, nice to see you. Estamos empezando un true or false para practicar nuevo vocabulario en la clase de ahora. So, number 1, true or false? A crosswalk is where cars
drive around in a circle without stopping. Cuéntame aquí en los comentarios. True or false? Número 1. A crosswalk is where cars drive around in a circle without stopping. Jorge on LinkedIn says number 1 is false. Gabby says false. All right. Susana says false. And Louis Fer Music, thumbs down for false. Rosalina says false. Carayavi says false as well. Okay. Lua M. Ferreira says false. All right. And you guys are correct. You guys are correct. This one is false. Number 1 is false. ¿Cómo vamos a cambiarlo para hacerlo verdadero? ¿Por qué es falso? ¿Qué no está correcto aquí en esta oración? What isn't correct here in this sentence? Why is it false? Let me know. Andrés David, Sonia, here on YouTube. ¿Qué tenemos que cambiar para hacerlo verdadero? All right. Let me see if anyone has the answer of why it is false or what we have to change. John Oscar, yes, very good. We should say a round point is where cars drive around in a circle without stopping. Or Sandra, very good, a roundabout. Entonces, nuestra palabra nueva de roundabout, como glorieta o rotonda, tenemos que decir a roundabout, no es crosswalk. Crosswalk is un peatonal. Very good, Andrew. Excellent. Rochelle, very good. A round point. Excellent. So number two, continuing with our true or false. Number 2 here, let me read. A fire hydrant is used by firefighters as a source of water for fires. True or false? Remember, true or false? Cuéntame aquí en los comentarios. Number 2. A fire hydrant is used by firefighters as a source of water for fires. Sandra says true. Maria says true. Soledad, true. Very good. Let's see what other answers are coming in here. Louis Fer says true. Okay, we've got a false here. All right. Jorge says true over here on LinkedIn. Very good. Angelica says true. So recuerda nuestra palabra nueva, fire hydrant. Esta cosa roja que están como en las calles de muchas ciudades y muchos pueblos. So this one, you guys are right. This one is true. We call this a fire hydrant, donde se conecta como una manguera para el agua en el caso de un incendio. Okay, excellent. Very good, guys. You guys are on it today. And number 3. The One World Trade Center is the highest skyscraper in the United States. Número 3. Esto como no es tanto de vocabulario, sino de como knowledge, general knowledge. The One World Trade Center is the highest skyscraper in the United States. Número 3. True or false? Let me know here in the comments. Is this true or false? This is a general knowledge question. Okay. Naya 7 says, what is fire hydrant? Fire hydrant. Let me see here, Naya. Voy a repasar por las fotos al final de la clase, pero es una cosa como chiquita en la tierra, que es de metal, que los bomberos pueden conectar una manguera para conectar a una fuente de agua. So, fire hydrant. I'll show you a picture at the end of the class. Okay, Jorge says number 3 is true. Very good, Susana. Excellent. So you guys are good. Okay, Marvin says, I don't know. Well, I'm here to tell you that number 3 is true. Jorge, very good. All right. Jose, very good. Un hidrante para que los bomberos apaguen incendios. Excellent. Okay, so number 3 is true. The One World Trade Center is the highest skyscraper, como rascacielos, in the United States. Yo antes pensé que era el Empire State Building, pero eso fue como hace varios años, hace muchos años. Okay, number 3, yes, it is true.
Excellent. Very good, guys. And let's wrap up with some idioms. Let's wrap up. Recuerden nuestro verbo frasar. Siempre uso este verbo frasar en las clases como wrap up, es como empezar a terminar. So, si ustedes quieren como terminar una reunión o una conversación, pueden decir, let's wrap this up. So, idioms. What are idioms? Cuéntame aquí en los comentarios, aunque yo tengo la respuesta aquí. Un idiom, ¿qué es? What is an idiom? O en español podemos decir modismo. What is an idiom in English? Yo creo que si has participado en una clase mía, a mí me encantan los modismos, los idioms en inglés. Son súper útiles para sonar como un nativo de inglés. Nosotros usamos muchísimos idioms en inglés. So, an idiom. What is an idiom? Lady, si quieres aprender más inglés, recuerden que pueden enviar la palabra profe aquí para más información. Y mientras que ustedes envían tus respuestas de qué es un idiom, recuerden que también tenemos una prueba gratis de inglés. Solo tienes que enviar la palabra test aquí en los comentarios si ustedes quieren conocer tu nivel de inglés. Okay, so what is an idiom? Okay, frases o expresiones. Very good. So that's a good, simple, easy way to describe them. They're creative expressions. Very good. So they are creative expressions we use that have their own special meaning, but be careful. They are not literal. Entonces, cuidado con los modismos porque no son literales, son expresiones creativas que tienen su propio significado. Entonces, yo creo que muchas veces las personas se confunden porque están intentando traducirlos literalmente y eso no es posible, Okay, so remember what an idiom is and that we use them a lot between native speakers. So, our first idiom. Okay, eficacity. The other day I texted a guy and he replied, Roger that. Okay, yes, that's a good one. Roger that. Es una expresión súper común para decir como copiado. All right. Let me see here. I saw another comment here. En Venezuela decimos como dichos locales. Sí, esos son como dichos, son dichos. Y no son como tan regionales. Bueno, hay algunos que son como más del lado de inglés británico, pero entre como inglés americano, nosotros como usamos todos los mismos dichos o modismos. Okay, so number one is when in Rome. When in Rome. So this is actually a longer expression. So the full expression is when in Rome, do as the Romans do. Do as the Romans do. La traducción literal sería, cuando estés en Roma, haga como lo que hagan los romanos. Eso sería como la traducción literal. Pero recuerda que no queremos como traducir esas expresiones literales. So we can just use part of the expression and say when in Rome to say that we're going to participate in something, in something cultural when you are in another place. Eso es para decir que tú vas a participar en algo cultural cuando estás en otro lugar. So let's listen to an example using this idiom. So they asked if I wanted to eat crickets. So I did. When in Rome. Entonces, ellos me preguntaron si yo quería comer como un grillo. Y yo dije que sí. Y yo comí. Cuando estás en Roma, es como para decir que, bueno, si estoy en otro lugar, voy a hacer como las personas locales hacen las cosas. Okay. So, when in Rome is to say that you're participating in something that's culturally or locally significant. Es como hacer algo significativo cuando estás en otro lugar. Puedes decir como al final, when in Rome. Como decir, sí, yo lo hice porque yo estoy en otro lugar. When in Rome. All right, number two.
Number 2. This is a super common idiom. Este modismo or idiom es muy común en inglés y es decir, in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. What does this mean? In the middle of nowhere. To say something is in the middle of nowhere. Cuéntame aquí en los comentarios. What does it mean if I say, oh, that place is in the middle of nowhere? Let me see if we've got any guesses here. All right, in the middle of nowhere. ¿Qué significa esta expresión? What does this expression mean in English? To be in the middle of nowhere. Any guesses here? Any guesses? Don't be shy. Sí, exacto. En medio de la nada. So I use this a lot. So the town that I grew up in, el pueblo mío en Michigan, it's in the middle of nowhere. No hay como muchas cosas grandes, cerca, es como muy aislado, en medio de la nada. So we can say in the middle of nowhere. Okay, so for example, let me see, don't have my glasses on, so let me see. Okay, I'm trying to read the example I wrote here. So to be in a place that is very isolated, to be in a place that is very isolated. Es como estar en un lugar muy aislado, in the middle of nowhere. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo. This town is in the middle of nowhere. Es como decir que el pueblo está muy aislado de muchas cosas. Exactly, Jorge, very good. Un lugar alejado. Un lugar alejado. So, this town is in the middle of nowhere. There's nothing. Mi pueblo en Michigan is in the middle of nowhere. No one has heard of my town. Es como muy aislado, muy pequeño, y no hay como muchas cosas grandes cerca. All right. Number 3, idiom number 3 is when we say to explore every avenue. To explore every avenue. ¿Qué significa este modismo en inglés? Recuerden, si esos modismos no podemos traducirlos como literalmente, pero son muy comunes usar entre los nativos de inglés. So, to explore every avenue. Esto es, la traducción sería como explorar cada avenida. Explorar cada avenida. Para mí eso no tiene mucho sentido, suena como un poco raro. Pero en inglés eso significa que una persona va a revisar cada posibilidad antes de tomar una decisión, por ejemplo. So, to explore every avenue no es como conocer todas las avenidas en una ciudad. No, eso sería literal y no significa eso. To explore every avenue es como exhaustar todas las posibilidades antes de tomar una decisión. Okay, so for example, I would like to explore every avenue before making a decision about the project. Okay, so, exactly. Fíjate absolutamente todo, repasar por todo. Exactly, very good. So, it's to explore every possibility, to review every possibility. We can say to explore every avenue antes de tomar una decisión. I'm going to explore every avenue before I give up on my project. Voy a revisar todas las posibilidades antes de rendirme en este proyecto, por ejemplo. So, to explore every avenue. Recuerda que no significa que vamos a conocer cada las avenidas en una ciudad, sino como es más para hablar de posibilidades. And number 4, número 4, idiom number 4, to be in the market for. To be in the market for. ¿Qué significa este modismo en inglés? To be in the market for. Any guesses? Como estar en el mercado para. Eso sería la traducción literal. But what does this mean? To be in the market for.
So this would be when you're looking for something in particular to buy. Cuando estás buscando algo en particular para comprar. Tú tienes en la mente que yo necesito un saco nuevo, por ejemplo. I'm in the market for a new sweater. Eso es cuando estás necesitando como una cosa y estás como buscando activamente. So to be in the market for is another way to say I'm looking to buy. I'm looking to buy this thing. For example, vamos a escuchar otro ejemplo. To be in the market for, she is in the market for a new car. Ella necesita un carro nuevo. Ella está buscando un carro nuevo. Podemos decir esto en solo una oración diciendo she is in the market for. Okay, she is in the market for a new car. She is in the market for a new English course. She is in the market for a new bicycle. Entonces es como estar buscando activamente. Entonces, para terminar esta clase, yo quiero que ustedes me envíen aquí en los comentarios tus ejemplos. Write your words using one of these idioms here in the comments. Okay, Louis Fer, excellent example. He is in the market for a PlayStation 5. That is a perfect example. Very good. All right. Let me see here. Any other examples on Facebook? No, el lugar físico, exactamente. Jorge, sí, exacto. No estamos hablando de como un mercado, un lugar físico, sino como el tener un estado o estar en un estado de buscar algo. Okay, she's in the market for a new job. Lenita, excellent example. Very good. So, recuerda que no estamos hablando de un lugar como un físico, sino es como más un mindset, a state of mind, for example. I'm in the market for a boyfriend. All right. So you can also be in the market for a person or a relationship. Excellent example. Very good. All right. Any other examples using these idioms? Okay. Ustedes tienen otros ejemplos usando uno de esos modismos nuevos. Cuéntame aquí. A mí me encanta esta parte como leer tus ejemplos. Sonia, cuéntame aquí, ¿con cuál estás confundida? Yo voy a intentar como ayudarte a explicar. Which one is confusing for you? Let me know here in the comments. All right. Any other examples using these idioms? Let me know. All right. Let's see if somebody has any or if we have any more examples. Si no tenemos más ejemplos, yo quería recordarles que tenemos estas clases gratis en vivo todos los días en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Todos los días, lunes a viernes, tenemos estas clases. Normalmente tenemos una segunda clase los lunes, pero nos confundimos con el horario de esta semana, entonces tuvimos la segunda clase ahorita, el martes, pero recuerden que ustedes pueden conectar a esas clases gratis con Teacher Chris y conmigo todos los días. Y también recuerden que si ustedes quieren más información sobre el curso de inglés, pueden enviar la palabra profe aquí en los comentarios para más información. All right, Jorge says, I'm in the market for a new challenge. Jorge, excellent. That's a great sentence to use for a job interview, for example. All right, todas las clases de Open son virtuales. Sí, nuestro curso es 100% online. Son 100% online las clases. All right, entonces, para más información, envía la palabra profe. Recuerden, para tomar una prueba gratis de inglés, pueden enviar la palabra test aquí en los comentarios. Y muchas gracias por toda la participación. Hoy Sonia dice, number 3, to explore every avenue. Sonia, explorar cada avenida es como exhaustar todas las posibilidades. Digamos, si estás como pensando en dejar un proyecto, pero no quieres,
primero tienes que explore every avenue, revisar todas las posibilidades para que tú puedas terminar un proyecto. Es como revisar todas las posibilidades de algo. I hope that makes a little more sense. To explore every avenue is to explore all of the details, all of the possibilities. Es como fijar en los detalles. All right. So, thank you guys for connecting. That was a lot of information. Eso fue como mucha información el día de hoy, pero muchísimas gracias por conectar. Recuerda que esa clase va a quedar grabada en la página de Open English y vamos a estar mañana a las 12 de la tarde para una nueva clase con Teacher Chris, donde él va a hablar más sobre verb patterns en inglés. Eso es como más de gramática, pero Teacher Chris va a estar aquí mañana y yo voy a estar aquí de nuevo el viernes. Entonces, muchísimas gracias por todos tus comentarios y espero que ustedes tengan una buena noche. Hope you guys have a great evening and I will see you guys on Friday. Take care, everyone.